Hay una pregunta que parece simple, pero que en realidad es incómodamente compleja. ¿Puede existir una amistad genuina entre un chico y una chica sin que los sentimientos terminen complicándolo todo? No es una duda nueva, pero sigue siendo relevante porque toca algo muy humano, la dificultad de poner límites cuando las emociones empiezan a crecer. Y justo cuando crees que un anime finalmente va a explorar esta idea con la profundidad que se merece, aparece esto. Sé, una historia que promete una reflexión sincera, pero que en el camino decide tomar atajos emocionales que la vuelven tan frustrante como interesante. Porque sí, este anime tiene momentos donde parece que va a decir algo importante, pero justo cuando está a punto de hacerlo, retrocede, duda o simplemente se pierde en su propio trama. Lo más doloroso de este anime es que su premisa no es débil, al contrario, es demasiado buena. La idea de explorar la delgada línea entre la amistad y el amor, especialmente en una etapa donde las emociones todavía se están formando, tiene un potencial enorme para desarrollar conflictos reales, decisiones difíciles y crecimiento personal. Podría haber sido una historia sobre madurez emocional, sobre aprender a soltar o arriesgar, sobre entender que algunas relaciones cambian inevitablemente. Sin embargo, en lugar de profundizar estas ideas, el anime opta por quedarse en la superficie, reciclando dinámicas que ya hemos visto muchas veces, los celos disfrazados de preocupación, las confesiones que nunca llegan, los malentendidos que se repiten hasta el cansancio. Y aunque estos elementos no son malos por sí mismos, el problema es que aquí no se utilizan para construir algo más grande, sino para mantener un conflicto que parece estancado, como si la historia tuviera miedo de avanzar y enfrentarse a sus propias preguntas. Uno de los aspectos más interesantes y al mismo tiempo más frustrantes del anime es cómo construye sus personajes. No son idealizados ni exageradamente carismáticos, son en muchos sentidos dolorosamente reales. Y eso significa que también son contradictorios, inseguros y en ocasiones egoístas de una forma muy humana. Himari, por ejemplo, representa ese tipo de vínculo ambiguo que muchas personas han experimentado alguna vez. Quiere preservar la amistad, pero al mismo tiempo actúa como si tuviera derecho emocional sobre la otra persona. Su conflicto no nace de la maldad, sino de la confusión, de no saber cómo lidiar con sentimientos que no quiere aceptar completamente. El problema es que esa confusión termina lastimando, porque intenta mantener algo que ya cambió sin estar dispuesto a enfrentarlo. El protagonista, por otro lado, encarna la pasividad emocional. No es que no sienta, sino que no sabe qué hacer con lo que siente. Su constante indecisión no solo afecta a los demás, sino que refleja un miedo profundo a tomar una postura y asumir las consecuencias. Es el tipo de personaje que cree que quedarse en el punto medio evitará el dolor, sin darse cuenta de que esa misma inacción es lo que lo termina generando. Luego está Rion, que funciona casi como un contraste necesario dentro de la historia. En un entorno donde todos dudan, ella actúa. En un espacio lleno de ambigüedad, ella es directa. Y precisamente por eso su presencia desestabiliza la dinámica, porque obliga a los demás a confrontar lo que han estado evitando. Es irónico que el personaje más honesto sea tratado como el elemento que complica todo, cuando en realidad es el único que empuja la historia hacia adelante. Y ya te digo yo que aquí los personajes secundarios son lo mejor de esta serie, porque acarrean todo, hermano. Aunque el anime insiste en plantear la pregunta sobre la amistad entre chico y chica, en el fondo está hablando de algo mucho más profundo, el miedo al cambio, porque aceptar que una relación ya no es la misma implica tomar decisiones que pueden romper lo que antes era seguro, y eso es algo que los personajes claramente no están preparados para hacer. El problema no es que sientan, sino que no saben cómo procesar lo que sienten. Se aferran a una versión de su relación que ya no existe, intentando mantener una estabilidad que se va desmoronando lentamente, y en ese intento terminan creando una tensión constante que no se resuelve, solo se alarga. Esto hace que el anime, en lugar de ser una exploración de la amistad, se convierta en un retrato de estancamiento emocional. No es que los personajes no puedan avanzar, es que no quieran enfrentar lo que implica hacerlo. Aquí es donde la experiencia puede volverse agotadora. La historia avanza, pero lo hace de forma irregular, como si cada paso hacia adelante viniera acompañado de dos hacia atrás. Los conflictos no evolucionan realmente, se repiten con ligeras variaciones, dando la sensación de que todo está girando en círculos. Este tipo de estructura puede funcionar si cada repetición añade una nueva capa de significado, pero en este caso muchas veces se siente como una extensión artificial del drama. Los personajes vuelven a las mismas dudas, a los mismos errores, a las mismas dinámicas, sin que haya un cambio significativo que justifique esta repetición. Y eso genera una sensación muy particular. No es que la historia sea aburrida, sino que es frustrante porque sabe que podría avanzar, pero decide no hacerlo. El anime tiene momentos donde logra capturar algo muy auténtico, esas pausas incómodas, esas conversaciones a medias, esas miradas que dicen más que cualquier diálogo. En esos instantes la historia se siente real, cercana, incluso dolorosa.
pero esos momentos conviven con un drama que a veces se siente excesivo o innecesariamente prolongado. Es como si la historia no confiara lo suficiente en su propia sutileza y necesitara reforzar constantemente el conflicto. Incluso cuando no hace falta, este desequilibrio hace que el tono sea inconsistente, oscilando entre lo introspectivo y lo melodramático. A pesar de todos sus problemas, hay algo que hace que este anime no sea olvidable: su capacidad de conectar con experiencias reales, no porque las resuelva bien, sino porque las representa de una forma reconocible. Todos hemos estado en situaciones donde no sabemos qué hacer con lo que sentimos, donde decir algo puede cambiarlo todo y callar también puede hacerlo. Y ese tipo de conflicto, aunque aquí no siempre esté bien desarrollado, sigue siendo lo suficientemente poderoso como para mantener el interés. En conclusión, este no es un anime vacío, pero sí es uno que se queda corto frente a lo que prometía. Tiene las piezas necesarias para construir una historia profunda sobre relaciones humanas, pero no termina de ensamblarlas de forma coherente. Al final, más que responder su pregunta principal, la evita constantemente, como si enfrentarse a ella fuera demasiado arriesgado. Y eso es precisamente lo que lo define: una historia sobre emociones reales que nunca se atreve del todo a resolverlas. Si alguna vez has tenido una amistad que empezó a cambiar y no supiste qué hacer, este anime probablemente te va a resultar incómodamente familiar. No porque tenga respuestas, sino porque refleja ese momento en el que todo se vuelve incierto y cualquier decisión parece ser la incorrecta. Y tal vez por eso duele, pero también frustra. Regálame un like si el video te ha gustado y pues nada, me despido. Hasta el otro mes.